Lamentamos mucho, pero así es nuestra situación aquí en Guatemala. Desnutrición hay, porque ahorita hay muchos niños que están desnutridos. Las niñas o los niños son los que salen resultando, pagando, porque la verdad no tienen una seguridad alimentaria. Pues porque cuando ellos quieren comer es que ya lo quieren ya, ¿verdad? Y si uno no tiene, hay que ver de dónde saca la alimentación para darles. En Guatemala, según cifras oficiales, 1 de cada 2 niños menores de 5 años sufre de desnutrición crónica como consecuencia de la pobreza que padecen el 52% de los 15 millones de habitantes. Pero, ¿cuáles son las causas de la inseguridad alimentaria y desnutrición crónica? La inseguridad alimentaria y nutricional en este país tiene causas profundas en la historia del país. Es parte de las dos Guatemalas, la Guatemala moderna, la Guatemala que siembra y acapara tierra, exporta azúcar, café, hule, banano, etc. Y la Guatemala profunda, como le han llamado algunos autores, la Guatemala pobre, la Guatemala de los trabajadores, la verdadera Guatemala. En ese marco se conforma el Estado guatemalteco, que es un Estado concentrador y excluyente. Y la exclusión, creemos nosotros, la exclusión de los medios de producción, la exclusión de las oportunidades, es justamente la causa fundamental de la inseguridad alimentaria. Hay un factor principal en nuestro país que es el tema de la tierra, ¿verdad? Es un tema por el cual nosotras hemos estado luchando porque sabemos perfectamente que la mayoría de campesinos y campesinas, ¿verdad?, viven de la tierra. Muchos de los municipios, la tierra estaba concentrada en muy pocas manos. Y había un ejemplo muy claro en el cual en más o menos el 4% de la población tenía el 87% de la tierra. Y dejaban en el resto de la población de ese municipio únicamente el 13%. Entonces, ¿de qué forma van a lograr salir adelante si no tienen ese recurso tan importante como lo es la tierra para poder cultivar sus propios alimentos que sirvan para el autoconsumo? Si no tienen acceso a la tierra ni a los medios de producción, pues es muy difícil que la gente pueda garantizar no solo su desarrollo como personas, sino también el hecho de que no tengan lo necesario para la alimentación. Este es un problema multicausal y como tal debe de ser abordado de tal forma, o sea, de una forma integral. Ojalá fuera tan fácil que combatir el hambre fuera únicamente reunir comida y distribuirla a los lugares en donde se ha identificado que existe una falta de acceso a los alimentos, o hacer el acopio de comida y llevarlo a donde tienen hambre. Realmente esas son algunas acciones de asistencialismo que, si se hacen de una forma focalizada, pueden contribuir. El problema de la inseguridad alimentaria es un problema nacional, ¿verdad? O sea, cuando se miran los mapas tanto de vulnerabilidad por desnutrición crónica como el problema también de tierra, del acceso a la tierra, por ejemplo, en el país, o el tema propiamente de pobreza, uno los mapas los ve completos en todo el país. Fundamentalmente tiene 3 dimensiones importantes. 1 está en el área rural. 2 está en comunidades indígenas. Y 3 está normalmente más en mujeres y obviamente en niños. Esta situación no es de ahora, no es de este gobierno ni es del gobierno anterior. Este es de muchos años atrás y del abandono de muchos gobiernos que ha permitido que se incremente el tema de la inseguridad alimentaria. Creo que son diferentes factores y que a partir de diferentes gobiernos estos han permitido que esto suceda. No solo el índice, el incremento de la desnutrición, sino que
de la mano con el incremento de la pobreza. Un factor importante es la no implementación de políticas públicas adecuadas, la inversión en el campo, la inversión en el desarrollo rural, que ha sido fundamental. Entonces tenemos una desigualdad profunda y eso tiene que ver entonces porque el ciudadano guatemalteco, la ciudadana guatemalteca nunca ha sido sujeto de derechos. Y cuando no es sujeto de derechos, no tiene derecho a la tierra, no tiene derecho al crédito, no tiene derecho a la tecnología, a la educación, a la salud, al respeto, a la participación. Se le vedan un sinfín de derechos. Son derechos que están planteados tanto en la Constitución y los mismos acuerdos de paz recogen esto. Sin embargo, pues cuando vamos a las comunidades, cuando estamos con la gente, nos damos cuenta de que eso es muy difícil. Este tema de la exclusión y alguna de sus causas, la desnutrición crónica, aguda, etcétera, han generado en Guatemala no solo una cuestión de enfermedad física. No se trata solo de que la gente tiene problemas en su desarrollo biológico, eso traspasa y tiene consecuencias muy graves en su desarrollo intelectual por un lado, pero en el otro tiene consecuencias muy graves en una actitud de sumisión. El principal desafío ha sido otorgar alta prioridad a la seguridad alimentaria en la agenda política de los gobiernos de turno. Las interrogantes que trata de abordar este documental plantean en qué medida los objetivos tendientes a mitigar el hambre se están alcanzando. Si nosotros demandamos al Estado que se vea a la población como sujetos de derechos, debemos de saber que las mujeres son depositarias de derechos, tal como cualquier otro en la sociedad. Y en ese sentido hay que poner los conocimientos, las tecnologías, la tierra, todo en manos de las mujeres, porque eso hace libertad, ¿verdad? Liberar mujeres es que haya libertad económica, libertad para alimentarse y no estarlas amarrando a programas de bonos seguros, por ejemplo, ¿verdad? Pues justamente esa es una de las principales demandas que nosotras tenemos, ¿verdad? Porque las mujeres en el campo, en el área rural, aparte de hacer todo el trabajo de la casa, el cuidado de los hijos, aparte de eso, las mujeres trabajan en la tierra, ¿verdad? Entonces, ahí la mujer hemos visto que desempeña un rol muy importante como productora, también como la que contribuye a garantizar la producción y los alimentos en la familia. Creo que las mujeres en los diferentes ámbitos, creo que como todo hacemos dobles, triples trabajos. En el campo esto no es diferente. Creo que la mujer es el eje articulador del hogar y también el que de una u otra manera busca cómo generar ingresos, y lo vemos a través de muchas familias en el campo que además procuran huertos familiares, crían sus gallinas o acompañan al compañero, al esposo a labrar la tierra, a recolectar los alimentos, y no solo las mujeres, sino que también los niños y las niñas. Nosotros podemos ver solo como ejemplo a las comunidades de Santa Catarina, Ixtahuacán, en Sololá, en la Boca Costa, cómo vive la gente allí, cómo se organizan las mujeres para atender las tareas del campo. Trabajan sus siembras, recogen la cosecha, cortan la leña que llevarán para echar las tortillas y después ir a las tareas del hogar. Igualmente en las comunidades pobres de Camotán, en el oriente del país, aquí las mujeres viven entre las montañas, peleándole a las laderas para sembrar y cultivar, y muchas veces, en la mayoría de casos, no disfrutan del producto, pues por la misma pobreza venden con anticipación a los coyotes la cosecha, lo que genera hambre y desnutrición.
gracias a ustedes por el aporte que ustedes dan con doña Manuela, vienen a ayudar a limpiar su terreno, a ver cómo está el cultivo de ella, pero la verdad es que ella necesita el apoyo de ustedes, tanto como doña Manuela necesita de ustedes, tanto ustedes como ella es compañera de ustedes. Como Hishokib, Kakah, Katal, Katzich, Kortzihon, Pakivi, Le Katat, Le Kanan, La Alat, Hishokib, La Chihab, Juntir, Le Luk Opatak, Le Ulif, Rech, Le Tinamit, Amak. No solo nuestras madres, las señoras ya grandes, las ancianas y en muchas partes en la Boca Costa. Nosotras como niñas sufrimos la pobreza, la falta de educación y nos enfermamos ni que hospital ni que nada. Imagínense, por eso los niños están muriendo de hambre y el gobierno, bien gracias. Desde niñas hemos trabajado acompañando a nuestras mamás, trabajando la tierra, sembrando algo para poder comer. Pero esto no nos saca de la pobreza. Cada día la vida se pone más dura y no vemos en que llegue la ayuda para nosotras. Es un pecado que no haya protección para las mujeres y niñas. Es en la mujer, digamos, como eje familiar, en donde recaen no solo los problemas del hambre como problema, sino las posibilidades de encontrarle solución, allá desesperadamente buscando el mercado, etcétera, sembrando pequeñas cosas en la casa cuando hay tierra, en fin, intentando obtener otros ingresos. Ahora, a nosotros nos parece que es un momento clave en Guatemala para dos cuestiones. Una, la organización, y dos, la participación política. Naciones Unidas planteó en 1996 reducir a la mitad para el 2015 la cantidad de niños subnutridos, la extrema pobreza y el hambre como parte de las metas del milenio. El presidente del Brasil, junto al presidente guatemalteco Óscar Berché, propusieron en el 2005 erradicar completamente el hambre al año 2025. Sin embargo, gobiernos van, gobiernos vienen y el flagelo se agudiza y todo queda en buenas intenciones. Y en el país, niños y niñas se mueren de hambre. Este tema no pasa únicamente por la disponibilidad de alimentos. Aquí sabemos que no solo en Guatemala, sino en el mundo existen suficientes alimentos para alimentar a toda la población. Así que el tema es político. Es en este contexto que surge el Plan Hambre Cero Guatemala 2012-2016, el cual está bajo la coordinación de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, SESAN. La estrategia de Hambre Cero pretende enfrentar de manera decidida el flagelo de la desnutrición crónica dentro del amplio concepto de la seguridad alimentaria nutricional. Todos los esfuerzos se articularán mediante el Gran Pacto Nacional contra el Hambre. La prioridad que se le asigna hoy al Pacto de Hambre Cero en Guatemala es número 1. Al extremo que hemos hecho una comparación, no la hacemos nosotros, lo hizo el Instituto de Estudios para el Desarrollo de Inglaterra, hicieron una comparación entre 45 países del mundo y Guatemala fue la primera en compromiso en la reducción contra la desnutrición, en compromiso en la reducción contra el hambre, porque lo hicieron diferenciado. ¿Por qué? Porque dijeron que la estructura del plan del Pacto Hambre Cero y su diseño era muy positivo. ¿Por qué? Porque dijeron que había voluntad política y que tenía la claridad técnica de las intervenciones de la campaña de 2010. La construcción del plan del Pacto Hambre Cero fue una construcción colectiva, que no la hizo un pequeño grupo de técnicos y expertos, sino que tuvo la coparticipación de diversos sectores. Más de 150 personas involucradas en tejer esa red, en hacer ese hilo conductor dentro del plan. El Plan Hambre Cero para nosotros es un decálogo de buenas intenciones. ¿Por qué un decálogo de buenas intenciones? Porque el Estado no tiene capacidad de llevarlo a la práctica. Por ejemplo, el sistema de crédito. Este no ha arrancado.
Estamos a 30 meses de que este gobierno termine, es decir, a tiempo muy corto, queda muy poco tiempo, y no ha arrancado el sistema de crédito agrícola. En el caso del acceso a la tierra, este año, por ejemplo, el Fondo de Tierras, este año y el año anterior, el Fondo de Tierras no otorgó ni una sola finca. Luego tampoco el sistema de poscosecha del que he hablado se ha echado a andar. Entonces, hambre cero y la ventana de los 1000 días se reducen a lo que ya hablábamos, a las transferencias condicionadas y a algunas raciones alimentarias. Voluntad política, presupuesto, monitoreo y evaluación. En esa fase de monitoreo y evaluación pueden coparticipar entidades como Congeco, por supuesto. El Plan Hambre Cero es un documento muy bien articulado. Sin embargo, en la práctica ha dejado mucho que desear. No ha podido coordinar con los diferentes ministerios y secretarías la efectiva implementación e inversión. Prueba de ello es que el Ministerio de Agricultura, que tiene su parte en el Plan Hambre Cero, no ejecuta. No se ven que esto logre disminuir los índices de desnutrición. Por el contrario, cada vez se ve más incrementado este número de niños y niñas desnutridos. Yo creo que hasta el momento que se responsabilice al Estado por el cumplimiento de los derechos que nos reconoce nuestra Constitución, no vamos a avanzar. O sea, es un tema bastante complejo. Y es por ello que es importante reconocer que es una violación al derecho a la alimentación. Muchos de los programas que actualmente son parte del Plan Hambre Cero y que son una parte pues bastante importante de algunos ministerios. ¿Y por qué? Puedo mencionar algunos. Hablaba ya de la bolsa segura y puedo mencionar también al bono seguro, que también tiene su componente dentro del Plan Hambre Cero y de lucha a la desnutrición, y es que no tienen mecanismos de entrada, permanencia y salida. Entonces se convierten en instrumentos que van a perpetuar el círculo vicioso de la pobreza. ¿Por qué? Porque son solo asistencialistas. Pues justamente por la dinámica de los programas creemos que son programas que van al fracaso, porque la demanda de la población, sobre todo de la población organizada, la demanda es acceso a la tierra, acceso a los medios de producción, porque la gente puede trabajar, la gente sabe producir sus alimentos, mujeres y hombres. Entonces, ¿qué sucede con estos programas? Que le llevan de comer a la gente un día, en un día se termina esa comida, ¿y cómo pueden garantizar el seguimiento? Entonces, la demanda nuestra es los medios de producción para que la gente pueda garantizar la comida, no solo de un día, sino de toda una vida. Para mí eso es mentira de que combatir contra el hambre, decían, un plan el gobierno tiene un plan de hambre cero, pero eso no llega a sus lugares bien arrinconados, lugares bien lejanos de Guatemala, porque solo visiten los que están alrededor, pero eso solo nada más con los que conoce bien el gobierno. Ahora, gente así pobre, eso nunca llega, eso. Los niños desnutridos no tienen color rojo, no tienen color naranja, no tienen color amarillo, no tienen color verde. No lo tienen, en realidad son niños desnutridos que ameritan una atención en específico. Y la CESAN, puedo hablar en particular de la entidad que yo dirijo, la CESAN lo tiene perfectamente claro. Cada delegado municipal sabe que detrás de un número hay un drama, que detrás del drama hay una situación previa y que debe de ser atendida sin importar su color. La seguridad alimentaria y nutricional se cimienta en 4 pilares. Disponibilidad de los alimentos. Se refiere a que el alimento esté allí donde se localizan las familias, lo cual implica producción local o que lleguen los alimentos. Accesibilidad a los alimentos. Se refiere a la capacidad económica de la población para adquirir suficientes y variados alimentos básicos. Aceptabilidad y consumo de los alimentos. Se refiere a aquellos alimentos que las familias consumen en condiciones de subsistencia. Utilización biológica de los alimentos, es decir, una alimentación adecuada.
Tenemos que tomar en cuenta que el tema de la pobreza y la seguridad alimentaria en el país van de la mano con la falta de acceso a tierra, y es por ello que desde CONGECOP damos acompañamiento a diferentes organizaciones para el fortalecimiento de las propuestas y las demandas que ya en varias ocasiones se han manifestado. Una de ellas es mejorar el incremento al presupuesto del Ministerio de Agricultura con énfasis en seguridad alimentaria, el tema del desarrollo rural en el país, cómo hacer cambios tangibles para que vayan en beneficio de las poblaciones más vulnerables. Una de las cosas que nosotros planteamos con las comunidades es, vamos a otras tierras, donde hayan tierras productivas realmente, arrendémoslas, hagamos que produzcan mejores cantidades, para que tengamos más disponibilidad para alimentarnos, pero también para que haya disponibilidad en la comunidad. No lo vamos a vender afuera, con coyotes, con intermediarios que se lo lleven a las grandes cadenas donde se venden los alimentos, no. Uno es intentar trabajar el tema de la tierra, ¿no? El acceso de la gente a la tierra. Eso es muy complejo, es muy difícil, pero nosotros creemos que es una de las únicas formas, porque si no, ¿dónde la gente siembra, ¿no? Nosotros ahorita trabajamos algunas acciones específicamente de apoyo a la producción de granos básicos, específicamente de maíz y de frijol, con la intención de lograr que los productores tengan disponibilidad de recursos para su proceso productivo, pero estamos trabajando paralelamente también la adopción de nuevas prácticas agrícolas, ¿no? Que sean más sostenibles, más sustentables. Nosotros hablamos del buen vivir, es porque tenemos que rescatar todo lo nuestro, toda la madre tierra, que estemos bien consigo mismo y con todas las demás personas, por ejemplo, con niños, con madres, hombres, toda la sociedad, que vivamos un buen vivir, pero no es solo plasmado en papeles, sino que hay que vivir la realidad en las comunidades. Tenemos que producir lo nuestro, tenemos que rescatar nuestras semillas nativas, no con semillas transgénicas. La tierra en Guatemala tiene una distribución altamente inequitativa. Todos conocemos el problema de la concentración y el minifundio. Nuestra propuesta va hacia revertir esa situación y creemos que se puede revertir de dos formas centrales. Una, con acceso de las comunidades campesinas a tierra productiva. Pero dos, reforzando esa tesis que se transforma realmente en una tesis central en este momento en Guatemala, es el acceso de las mujeres a tierra productiva. ¿Por qué de las mujeres? Las razones son varias, pero mencionaré nada más algunas. La mujer tiene una alta capacidad de administración, tiene alto dominio del mercado y ha demostrado una enorme capacidad productiva. Como mujeres rurales, nosotras tenemos varios planteamientos, pero uno fundamentalmente es el planteamiento que tenemos, es el acceso de las mujeres a la tierra. Estamos conscientes de que ese es un derecho y que consideramos que el gobierno debe de plantearse una buena estrategia para que las mujeres también podamos acceder a la tierra y garantizar de esa manera la alimentación y un desarrollo rural que queremos en Guatemala. Liak alap lek o bakirik lene ke nochter nochel ich le shachutir ke wachun ich arela kakach kakak kuchsichon pakivi konochel ne sheute le tat le nansi are mas erajabashik lak alap porque areva uk aslemal le katinamit Guatemala. La democratización económica y social de este país. Ese debe ser el rumbo social, ese debe ser el rumbo político. Ese debe ser el rumbo del Estado. ¿Por qué una democratización económica, social y política? Eso va a permitir la ampliación de la dirección del organismo de Estado, que incluya a los pueblos que viven en este país, que incluya a las mujeres, que incluya a los sectores sociales que hacemos vida política en este país. Pero esa democratización también debe significar el fin del hambre, el fin de la desnutrición, el fin de la pobreza. Por eso hay que trabajar y para eso necesitamos organizarnos, acumular fuerza social
y asumir las determinaciones que este país necesita. ¿Por qué sufrimos hambre, miseria? Si tenemos recursos naturales, hay con qué sobrevivir. ¿Y por qué decimos que somos pobres? Si nosotros tenemos de todo, aquí en la madre naturaleza no nos hace falta nada, porque sin agua no podemos vivir, sin aire no podemos vivir, pero tenemos todo, qué rico. Aquí podemos jalar aire puro. Aquí vemos toda la montaña, toda la riqueza de la tierra, de la madre naturaleza. Podemos sobrevivir.